Muchas gracias, Jimmy, al programa. Excelente programa que tienes. Te felicito por tu manejo de los datos, de la estadística. Te voy a dar algunos datos adicionales para que presentes tus informes. ¿Cómo no? Y se hagan los reclamos y las denuncias para que podamos tener los datos correctos y salir adelante. También me admiró la entrevista anterior. Deberíamos hacer un programa para desvirtuar todo lo que ha dicho. Me parece que es una ofensa hacia la comunidad científica, una persona que nunca ha publicado nada y que se presenta como salvadora del mundo. Deberíamos analizarlo, pero bueno, no es... Debería haber un panel para discutir el tema, me parece bien, ¿no? Exactamente. No hay dosis, no hay fórmulas. Entonces yo parto de ahí, ¿no? Es decir, no hay tratamientos efectivos al momento. Y tú juras cuando te gradúas de médico que lo primero que vas a hacer es no hacer daño. Si es que hay evidencia de que con alguna droga podrías causar daño, pues es preferible que no lo hagas, porque podrías causar más muertes como beneficios, como pasa con la hidroxicloroquina y acitromicina. Entonces el objetivo de aquí, Jimmy, es prevenir muertes. Entonces tú deberías, cualquier entrevista que hagas o cualquier análisis que se haga de Cantón o lo que sea, es ¿cuántas muertes has logrado prevenir? No son contagios, no son hospitalizaciones, lo llamativo es las muertes que han provocado, que ya son vergüenza internacional. Entonces, lo único que la evidencia científica ha demostrado hasta el momento que evita las muertes es la cuarentena. Ya. Y la cuarentena, los estudios te dicen que al menos debería durar 12 semanas más un aislamiento intensivo de adultos mayores. Ya. Es una revisión Cochrane, pueden buscarla. La colaboración Cochrane es la fuente de investigación más confiable en salud, sin conflictos de la industria farmacéutica, que es otro tema importante. Entonces dice que ha logrado evitar entre el 44 y el 81% de los contagios y hasta 2/3 partes de las muertes, entre 31 y 63% de las muertes, solo haciendo esta cuarentena de 12 semanas más el aislamiento. Nosotros iniciamos la cuarentena el 12 de marzo, tú tienes también las estadísticas, estamos terminando la 7ª semana y no hemos hecho una cuarentena adecuada. Una cuarentena adecuada, te dice la investigación científica, es cuando logras que solamente se movilice 1 de cada 8 personas. Hemos visto que la gente se mueve 1 de cada 4 personas de una familia, incluso 2 van a hacer compras, al inicio se iba toda la familia al supermercado, etcétera, etcétera. Yeah. Y entonces nosotros podemos hacer una lista, no sé cómo quieres presentarlo, de qué estrategias deberían estar listas antes de nosotros salir. Ya. ¿Qué debería pasar antes de salir, Daniel? ¿Qué debería pasar antes de salir? Ya, primero deberíamos tener una evidencia de que el virus está controlado. ¿Cómo lo haces? A través de la calidad de los datos. Estoy de acuerdo que ningún país ahora tiene datos certeros al 100%, pero nosotros sí que estamos muy mal. Entonces no puedes diagnosticar primero con pruebas rápidas. En el informe que se dan se mezclan pruebas rápidas con PCR. La prueba que logra diagnosticar se llama PCR. Y con esa prueba tú tienes la prueba rápida, lo que hace es determinar la inmunidad, si algún día te dio, etcétera, pero en las primeras fases donde es más contagioso el virus, donde se sabe que este periodo asintomático, como no sabes que estás enfermo, te contagias, debería ser con la prueba PCR. El Ecuador, por cada caso confirmado, solamente descarta 1. Yeah. Cuando la evidencia y los datos a nivel mundial de países que han logrado controlar dice que por cada caso confirmado tendrías que hacer entre 9 y 10 casos para descartar. Eso se llama el control y la determinación del virus. Actualmente tenemos 40,000 pruebas de PCR aproximadamente, porque no le dividen, ¿no? Como tú decías en el informe, de estos el índice de positividad que no está analizando mucha gente es el porcentaje de positivos del total de pruebas realizadas. Así es. Entonces, nosotros al momento, es decir, con este índice de positividad, si tienes 40,000 pruebas PCR aproximadamente,
aunque el gobierno dice 80.000 pruebas, juntando las pruebas rápidas, pero supongamos que tienes la mitad, 40.000, el índice de positividad está entre 30 y 40%, tendrías 16.000 confirmados adicionales, más los 12.000 que tienes por PCR ahora, tendrías 28.000 confirmados hasta el momento. Para tener claridad sobre la transmisión del virus, tendríamos que tener al momento 252.000 pruebas de PCR para estar dentro de los rankings mundiales. Ahora, Daniel, una consulta. Daniel, ¿cómo explicar, Daniel, por ejemplo, que países como Nueva Zelanda, que afirma haber controlado en 28 días el coronavirus, salió también sin necesidad de un confinamiento de 12 semanas, que es el que nos estás explicando tú, se recomienda? Jimmy, es por la capacidad de diagnosticar. Si yo te pongo un ejemplo claro, si tú tienes por ejemplo, un confinamiento, una corte cautiva en una petrolera, y tú tienes 500 personas ahí que no pueden salir ni entrar, tú tienes agua potable, tú tienes alcantarillado, tú tienes alimentación, tienes todo, tienes pruebas PCR, y tú logras diagnosticar que tienes 4 positivos, y luego estos vivieron con 10, y luego estos 10 comían con 20. Si tú logras hacer las pruebas a las 500 personas, o al menos a un porcentaje alto de personas, tú podrías perfectamente en esa petrolera saber quiénes están infectados. A eso se llama saber o controlar el virus. Sabes quiénes están infectados, como Nueva Zelanda, y perfectamente puedes dejar salir a las personas, o que en teoría ya se inmunizaron, o que en teoría no están enfermas. Entonces ustedes vayan a las bombas, a las válvulas de petróleo, porque yo ya sé dónde está el virus. Pasan 2 o 3 semanas, no tengo ningún nuevo caso, digo, he controlado el virus, podemos salir todos. Claro. ¿Tú crees que, Jimmy, que en este momento uno podría decir ante transmisión comunitaria sostenida del virus, salgan nomás? Yo creo que ya está bajando los casos. Sí. Podría ser que estén bajando los casos, pero sigue habiendo contagios nuevos. Y cada contagio nuevo, tú tendrías que esperar 2 semanas, porque ese contagio nuevo podría haber infectado en el Ecuador hasta 6 personas más. Daniel, ¿tú crees que la situación de Guayaquil versus Quito son iguales? Porque acá, por lo menos, como has hablado hace un momento y con razón, de que lo importante es salvar vidas. El número de personas fallecidas en Guayaquil por primera vez en muchísimo tiempo se ha reducido de manera, como dicen los científicos, exponencial. 22 nada más, y a lo mejor con las inscripciones de defunciones tardías serán 35 mañana, pero es una cifra ya que se sitúa en lo normal. Lo mismo pasó en Quito, pero estamos en este rato en Quito y Guayaquil en una situación parecida, Guayaquil mejorando y Quito procurando aplanar la curva, como se dice. Mira, Jimmy, nosotros calculábamos para finales de abril el pico en Guayas. Nuestros modelos no están siendo confiables, nuestros modelos matemáticos, por la calidad de los datos. Es decir, un modelo matemático se estructura con base a varias variables, muchas variables, pero tiene que ir ajustándose en relación a los datos, y cuando pasa eso, cuando nosotros ajustamos por casos, no nos dan los muertos, y cuando ajustamos por muertos, no nos dan los casos. Es decir, nosotros estamos pasando la letalidad mundial de una manera impresionante y estamos repuntando. Con respecto a tu pregunta, me parece que Guayaquil y Quito son escenarios diferentes. Guayaquil pasó una tormenta muy importante de casos y de muertes, o sea, colapsó su sistema de salud, pero nadie le garantiza que haya nuevos brotes y rebrotes, y de la misma intensidad que pasó en abril. Es decir, hay que ser muy cautos. Estamos viendo varios países que se relajaron, como Suecia, por ejemplo, se relajó y tuvo un brote muy importante, y eso es lo que los académicos a través de las cartas abiertas hemos dicho al país. Un rebrote prácticamente puede colapsar no solamente Guayaquil. Guayaquil tiene la mayor capacidad de ventilación mecánica y de hospitalización del país, pero tú ponte a pensar en otra provincia cuando se abran los viajes interprovinciales. ¿Qué va a pasar con provincias que no han tenido los casos de otras provincias? Igual, claro.
Somos ecuatorianos, ¿cómo se va a vigilar esa gente que regresa donde sus familias, que regresa de sus trabajos, que no ha podido salir del Guayas, de Pichincha? El caso de Pichincha es quizá más alarmante ahora porque están en crecimiento explosivo en este momento y en 1 o 2 semanas tendrán el pico máximo. Es decir, con todo lo que te he dicho, nosotros deberíamos esperar las 12 semanas de cuarentena, que es a finales o primera semana de junio, y luego pensar qué empresas podrían salir, no al revés, es decir, no hemos dado una imagen buena al mundo de control de la epidemia y ahora estamos dando ejemplo de cómo salir de la cuarentena, cuando potencias mundiales como España y Francia han declarado que se van hasta junio en la cuarentena, es porque sus sistemas de salud colapsan. Eso es, Jimmy, no es que no se quiera dejar Daniel, salir a la gente, sino que lo que queremos es que ante la insuficiencia del sistema de salud podamos atender a todos en el momento que necesiten. Claro, en eso no discuto, Daniel. El gran problema que tiene Ecuador es que cuando se hace, no digo en tu caso por si acaso, cuando se hace el análisis de nuestra situación, un poco se nos compara con las potencias, con Alemania, con Francia, con Italia, con España, donde Estados Unidos, donde con todos sus bemoles, cada mes las familias reciben un pago, un aporte, una ayuda del Estado para poder subsistir. Pero en Guayaquil, donde el 65% de la gente vive del día a día, y tú ves que, y así lo hemos revelado en imágenes, que en sectores marginales parece que la vida sigue normalmente, que no hay cuarentena. La gente sale, vive en casas de 4x4. ¿Cómo se hace en una ciudad que necesita trabajar y que vive en condiciones tan precarias tanta gente para poder ir manejando el tema de la salida de la cuarentena? Mira, Jimmy, ayudas han dado, tengo evidencia que Estados Unidos, Alemania está financiando hasta el transporte público. Eso es lo que hay que hacer. Sabemos que tenemos un país que está quebrado prácticamente, pero como en la entrevista anterior has visto que ha salido $800 millones. Yo no creo que con esa plata no puedas dar el acompañamiento a la familia, porque es un problema de todos, los determinantes sociales de salud, la pobreza, el sistema sanitario precario, nos están causando todos estos problemas. Es un caldo de cultivo Guayaquil y otros sectores pobres del país, porque no tienen ni dónde lavarse las manos, no tienen alcohol, no tienen para mascarillas. En China, que es una potencia mundial, se repartían mascarillas a las familias, cuando se sabe que todas las familias podrían tener acceso a una mascarilla. Incluso ahí, para garantizar el control y la vigilancia epidemiológica, se hacía visitas domiciliarias, se entregaba mascarillas, se entregaba víveres para que la gente no salga. Aquí realmente la falta de acompañamiento de las autoridades es lo que ha provocado definitivamente que la gente salga y respete los cercos. Mucha gente positiva no entiende, no hay empoderamiento de la gente, no saben usar la mascarilla, no saben usar el gel. ¿Cómo podemos salir? Las empresas están capacitadas, Jimmy. Se ha hecho un monitoreo, ¿con quién va a controlar que garanticen a los empleados la seguridad? Si en las leyes ahora supuestamente si te enfermas no es culpa de la empresa. Entonces se debe garantizar, no sé si has visto los videos, pero cómo están funcionando las empresas en China. Comen a 3 metros de distancia, totalmente equipados, preparados, y las empresas que han salido son las que van a ayudar, empresas de mascarillas, de insumos médicos, a ayudar a calmar esta epidemia. Los profesionales se están quedando sin insumos, Jimmy, y parece que ahora lo único que pensamos es en cómo salir o qué empresas deberían salir. Es un tema importante, sí, pero en este momento se debería garantizar la vida antes que la parte económica, ¿no? Gracias a Daniel Simancas. Espero las estadísticas en algún momento, Daniel, que me las hagas llegar. Epidemiólogo, director de investigaciones de la UTE. Un abrazo virtual, Daniel.